Muy bien, vamos a empezar la clase número 19. No la subí el lunes porque fue puente, me comentaron Arturo y Jorge. Y el martes pues decidí dejar un margen para que vieran la ayudantía. Y entonces miércoles, jueves y viernes vamos a ver los temas de esta semana, las tres clases. Habíamos empezado a ver el tema de sucesiones en RN, que no va a ser muy largo. Sin embargo, va a ser muy importante. Y ya revisamos algo en la parte número uno de estructuras matemáticas cuando vimos sucesiones en espacios métricos. Y entonces revisamos la definición de sucesión, que es técnicamente la misma que se vio para funciones de RNR. Definimos lo que es una sucesión convergente, que de nueva cuenta es lo mismo técnicamente hablando que es lo que se definió en funciones de RNR, y de hecho también lo hicimos en espacios métricos, y ahí explicamos la forma en la que transcribimos las cosas solamente cambiando valor absoluto por norma, y todo lo demás se mantiene, bueno, y cambiando R por Rn. Vimos este teorema de cálculo 1, vimos la demostración paso a paso, y después escribimos el teorema, su versión para cálculo de varias variables. Y lo que mencioné acá es que la demostración es exactamente la misma que la que vieron en cálculo 1, y es el motivo por el cual la hice aquí de nueva cuenta, solamente cambiando R por Rn. Si usan la notación de la flechita arriba para vectores, pues solamente es ponerle flechita de vector a las x's en la demostración y cambiar valor absoluto por norma. Y la demostración es la misma, exactamente la misma. Y lo que nos daba este teorema era una caracterización de un punto de acumulación en términos de una sucesión, o lo que se conoce como caracterización secuencial de un punto de acumulación. Y acá, en la observación, les puse también que para el caso de un punto en la frontera se puede definir de manera similar utilizando una sucesión que converge a ese punto, donde la diferencia con el punto de acumulación es que la sucesión puede incluir al mismo X, por ejemplo. Muy bien, entonces voy a continuar esta clase 19 en este PDF para tener las cosas digamos la clase en un mismo documento, y también en cuanto terminemos de revisar sus sesiones, no nos tardaremos más de una hora, cortaré y lo subiré en un video individual para subirlo en la sección correspondiente. Entonces lo que nos dice lo que vimos la clase anterior es que en todo espacio, en general, en todo espacio, o podemos extender esto a un espacio métrico. Entonces, en todo espacio métrico, un punto es de acumulación si solo si existe una sucesión del conjunto distinta del punto. Bueno, se me olvida que no se graba el cursor. Distinta del punto que converge a él. Es lo que me dice este teorema. Entonces, esto explica por qué las sucesiones funcionan perfectamente en Rn, pero no así en topología general. Como había mencionado ahí, se utilizan cosas más generales que eso, que se conocen como los filtros. Y me parece que habíamos terminado la clase anterior diciendo que en nuestro caso, que es cálculo de varias variables en Rn, que es un espacio métrico, las sucesiones son suficientes para definir límites y continuidad. Entonces, lo que hay que definir ahora es una subsucesión. Y aquí me voy a detener un poco con la notación, porque es una de las cosas que más se le complica
a los estudiantes, digo, si ya lo saben, se pueden saltar toda esta parte perfectamente. Pero si no, conviene o vale mucho la pena entender lo que nos dice la definición de una sucesión en términos de la notación. Entonces, en los números reales, voy a ponerlo de color azul, una subsucesión era un conjunto X sub nk con ese índice, donde k va desde 1 hasta infinito, que se puede escribir como x n1, x n2, etcétera. Y decíamos que esto es una subsucesión de elementos o una subsucesión de la sucesión xk, sí, solo sí, tenemos números naturales n1, n2, tales que n1 es menor que n2, menor que n3, etc. Entonces, la definición en Rn va a ser exactamente la misma. Entonces, definición número 3, 2.3.3, vamos a decir que xn sub k es una subsucesión de una sucesión de elementos en Rn, que denotamos como x sub k para x desde 1 hasta infinito, sí, solo sí, existe una sucesión de índices naturales N1, N2, N3, etcétera, tales que N1 es menor que N2, esto es menor que N3, etcétera. Es decir, tenemos una sucesión creciente de, de números naturales, es decir, tenemos nk que pertenece a n para toda k desde 1 hasta n, tales que nk es menor que el siguiente, que nk más 1. Esto que me dices que tengo, es decir, que nk es una sucesión creciente de índices. Es decir, lo que me dice esta definición es que una subsucesión se va a obtener eligiendo términos de la sucesión original sin cambiar el orden que tienen. En otras palabras, es tomar algunos términos de la sucesión original y descartar otros, pero sin cambiar el orden que tienen en la sucesión. Por esto que está aquí. Entonces voy a poner algunos ejemplos para tratar de dar luz a la notación esta que estamos utilizando. Y más adelante, conforme vayamos demostrando los resultados, voy a mencionar algunas propiedades de las subsucesiones que no quiero poner aquí como una serie de propiedades o sea, prefiero esperar el momento en el cual empecemos a utilizarlas y ahí mencionarles las cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces, un ejemplo. Vamos a ver, un ejemplo. Vamos a tomar en R2. Tomamos la sucesión, vamos a decir xk. Entonces recuerden que esto le puedo poner así
k que pertenece a los naturales, o pueden poner k desde 1 hasta infinito, o simplemente pueden dejarlo así con las llaves. Se sobreentiende que es una sucesión. Entonces, esta sucesión que esté dada por, digamos, las componentes serían xk1 y xk2, porque está en R2. Entonces tiene dos componentes. Que la primera sucesión sea 1 sobre k y la segunda sea un alternante, por ejemplo, menos 1 a la k. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sucesión, digamos, la sucesión xk tiene componentes x1, x2, x3, x4, x5, x6, etcétera. Y así. ¿Por qué? Porque este índice k no lo estábamos poniendo aquí, pero va en todos los naturales, es decir, cuando k vale 1, x1 cuando k vale 2, x2 cuando k vale 3, x3, etcétera. Entonces, en este caso, pues es sustituir aquí. Entonces, si lo quieren poner, a ver, voy a ponerlo acá, en otro color. Entonces, x1, según esto sería x11, x12. Y esto sería tomar esto cuando k vale 1. Entonces me queda 1 entre 1, 1, menos 1 a la 1, que es menos 1. Entonces, usando el poder del borrador, sería el primer término. El segundo término, pues tiene x2 componente 1, x2 componente 2. Y eso va a ser cuando k vale 2, que es lo que me dice este índice de abajo. Entonces, si k vale 2, tengo 1 sobre 2 y tengo menos 1 al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1. Y ese sería el segundo término. Voy a poner otro. x3 sería x3 componente 1, x3 componente 2. Me voy aquí al general. Entonces, cuando k vale 3, esto me queda 1/3, menos 1 al cubo. Como es impar, pues es menos 1 por menos 1, 1 por menos 1 menos 1. Entonces me queda menos 1, etcétera. Entonces, aquí lo que me dice es que los términos de la sucesión son 1, menos 1, que es el primero que está aquí, x2, que es 1/2, 1, x3, que es 1/3, menos 1, luego x4, que sería 1/4, menos 1 a la cuarta, que es 1. Entonces, porque ya lo estoy haciendo rápido, pero ya se entiende cómo es que lo obtenemos. X5 sería k igual a 5, es 1/5, menos 1 a la 5, que es impar, entonces menos 1, etcétera. Entonces, todos estos son los términos de la sucesión. Entonces, esta sucesión, por ejemplo, no converge. No converge porque... claro, solo demostrando la secuencial. No converge porque estos términos, digamos, esta sucesión que está aquí es una sucesión alternante. Entonces, estos términos, si yo los grafico, o sea, puedo hacer una gráfica, una representación de esos puntos en R2. Sería x1, x2, ¿y qué me dice esto? Pues los puntos son 1, menos 1, 1, menos 1. Este sería el primer punto, x1. Luego x2 es 1/2, 1. Entonces voy a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande. Entonces aquí estamos en R2, tenemos la coordenada x1, la coordenada x2, siguiendo nuestra notación con índices arriba. Vamos a decir que aquí está 1, acá está menos 1 y acá está 1. Entonces el primer término es menos 1, 1. Estaría aquí. Este sería el punto x1. Luego el siguiente dice que es 1/2, 1. Entonces tengo 1/2, 1. Y luego el siguiente es 1/3, menos 1. 1/3, menos 1 está aquí. Y luego el siguiente es 1/4, 1.
y así nos vamos. Entonces queda un cuarto, coma 1, luego un quinto, coma menos 1, y así se va yendo esto, uno arriba, uno abajo. Entonces evidentemente esta sucesión no converge a ningún lado, porque por ejemplo si yo doy una vecindad aquí a lo largo de este punto, por ejemplo, o no sé, digamos, tenemos que tomar el punto al cual creemos que converge, digamos que converge a 1. Entonces cuando yo hago una vecindad ahí, evidentemente van a haber puntos que no están adentro y no van a cumplir con la definición de sucesión convergente que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que en un espacio pues teníamos el punto de convergencia e intuitivamente los puntos se iban acumulando alrededor de ese punto de convergencia? Entonces si yo tomaba una vecindad, por pequeña que fuera, abierta, aquí la estoy pintando cerrada para no, bueno, la voy a poner abierta. Entonces la intersección quitando este punto siempre me iba a dar un punto que pertenecía a la sucesión, de manera que a partir de cierto valor aquí, todos estos puntos, perdón, porque no es punto de acumulación, es el punto de convergencia, tal que a partir de un n, los siguientes todos entraban en la vecindad. Pero, por ejemplo, aquí, si suponemos que este es el límite, pues yo pinto una bola, no importa qué tan chiquita sea, hay puntos que salen. Entonces no es cierto que a partir de este n, por ejemplo, todos los puntos entran de la sucesión, hay puntos que se van. Entonces esta sucesión no converge intuitivamente. No es una sucesión convergente. Pero ahora lo que vamos a pintar es, vamos a tomar una subsucesión de ahí. Entonces, según la definición es, tómate elementos de la sucesión y déjalos de manera ordenada. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, nk igual a 2k como el nuevo índice. Entonces, ¿qué significa eso? Que n1 va a ser igual a 2, n2 va a ser igual a 4, n3 va a ser igual a 6, etc. Entonces voy a tener que n1 es menor que n2, menor que n3, etc. Entonces esta sucesión de índices es una sucesión creciente de índices. Entonces, cumpliendo con la definición que dimos aquí. Y entonces los elementos que vamos a tomar de la sucesión original pues van a ser esos. Entonces tenemos x n sub k, esto va a ser igual a x sub 2k. Entonces aquí noten que el índice no es nk. Entonces, observación, nk no es el índice. El índice es k. Es k. Simplemente esto es para renombrar, para decir, esta notación solo me dice, te estás tomando elementos que están dentro de la sucesión original. Pero el índice no es que sea nk, el índice sigue siendo k. Esa es una de las cosas que les confunde muchas veces. Entonces, ¿cuáles son los elementos de aquí? Pues para k igual a 1 es 2 por 1, 2 por 2, 4, k igual a 3, 3 por 2, 6. Que recuerden que k está en los naturales. Entonces hay que tomar todos los k igual a 1, 2, 3, 4, etc. Entonces cuando k vale 4, pues estaría x8. Entonces me está dando todos los pares. Y esto ya lo calculamos. Están aquí. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos tomando estos elementos de la sucesión. Los estamos sacando y con eso estamos creando otra sucesión. Pero como está dentro de la sucesión original, es que le llamamos una subsucesión, porque cumple con esto. Entonces, el x2 que habíamos calculado acá, pues es 1 medio, 1. Luego el siguiente, que es x4, es 1 cuarto, 1. Y luego el siguiente que va a ser x6, pues va a ser 1 sexto, 1. Y el siguiente que es x8 es 1 octavo, 1. Y el siguiente es 1 décimo, 1, etc. Entonces esta subsucesión, si la pinto en rojo, es esta que está aquí.
Y entonces esta subsucesión solo está formado por estos puntos en rojo que pinté acá arriba. Entonces esta sí cumple con que, digamos, esta cosa va a converger al punto 0,1, que es este punto que está aquí. Cuando x vale 0, y vale 1. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de cierto, o sea, si yo doy cualquier epsilon, en particular, por ejemplo, esta epsilon muy chiquita, entonces a partir de este valor que está aquí, que sería la n, todos los demás entran. Por lo cual, según la definición de sucesión convergente, esta subsucesión converge a este punto. Entonces puede suceder que yo tenga una sucesión que no converge, pero que tenga una sucesión convergente. Y de hecho no solamente tiene una. Me puedo agarrar la de los impares. Entonces puedo tomarme otra subsucesión. Tomándome, por ejemplo, nk igual a 2k menos 1, donde k pertenece a los naturales. Entonces mi subsucesión va a ser xn sub k igual a x a la 2k menos 1, que va a ser igual a, cuando k vale 1 es 2 por 1, 2 menos 1, 1. Cuando k vale 2, 2 por 2, 4 menos 1, 3. Cuando k vale 3, 3 por 2, 6 menos 1, 5. Y me va dando todos los números impares. Entonces estos ya los habíamos calculado. Y son todos los que tienen el menos 1. 1 menos 1 sería el x1. El x3 es un tercio menos 1. Un tercio, menos 1. El siguiente sería un quinto, menos 1. El siguiente es un sexto, menos 1, etc. Entonces esta sucesión pues es la que está acá abajo. 1 menos 1, un tercio, menos 1, un quinto, menos 1, un sexto, un séptimo, etc. Entonces esta sucesión que está formado por los puntos que están acá abajo que pertenecen a la sucesión completa, esta nueva sucesión que estamos formando con elementos de la sucesión original converge al punto 0, menos 1. Porque intuitivamente, de nuevo, si yo doy una vecindad por pequeñita que sea, o sea, puede ser, tiene que ser para cualquiera. Pero, si doy una epsilon muy grande, pues evidentemente todos van a estar adentro. La cuestión viene si doy una epsilon muy chiquita. Si doy una epsilon muy chiquita a partir de cierto valor, n, para el n más 1 todos los demás puntos entran. En esa vecindad. Entonces esa es una subsucesión convergente. Entonces aquí lo estoy poniendo intuitivamente para entender qué es. Entonces esto converge a 0, menos 1. Una subsucesión convergente también. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa importante de aquí es una subsucesión se escoge tomando elementos de la sucesión original, eligiendo índices crecientes. Y entonces las subsucesiones pueden tener distintos límites o puede ser que tengan el mismo. Entonces tomando subsucesiones vamos a poder estudiar qué pasa con el límite de la sucesión original. Es decir, se pueden tener distintos límites y esos límites van a revelar el comportamiento oculto que tiene la sucesión. Ahora, una cosa a notar aquí en este ejemplo es que otra observación, digamos observación 1, aquí le ponemos observación 2, esta es una sucesión acotada. Entonces, ¿qué significa aquí? Pues que existe un m mayor que 0 tal que la norma de, en este caso sería de xk, es menor o igual que m para toda x, o para toda k, perdón, en los naturales en este caso. Entonces todos estos elementos están acotados por una m. De hecho aquí la m la puedo dar como el mismo 1, por ejemplo.
Y entonces tanto estos puntos de acá abajo como estos están acotados por arriba por m igual a 1. Muy bien, entonces, a ver, entonces vamos a calcular eso. O sea, recuerden la definición de sucesión acotada. Recordar, o de un conjunto acotado, que este, como le ponemos que A subconjunto de Rn es acotado si existe un m mayor que 0 tal que la norma de x es menor o igual que m para toda x en el conjunto A. Y en el caso de la sucesión, pues es lo que pusimos. xk, que es un conjunto x1, x2, etcétera. Estos son los elementos del conjunto A, que es un subconjunto de Rn, es acotada si existe un m mayor que 0 tal que la norma de xk es menor o igual que m para toda k que pertenece a los naturales. Entonces, es equivalente a poner eso, de que es para todo elemento del conjunto A, que son los xk, de hecho. Entonces, la norma, en este caso de esta sucesión, pues sería la raíz cuadrada de x1k al cuadrado por definición más x2k al cuadrado. Entonces, la primera componente de esta sucesión es 1 entre k y la segunda es menos 1 a la k. Entonces 1 entre k al cuadrado más menos 1 a la k al cuadrado. Pero esto es lo mismo que 1 entre k cuadrado más menos 1 al cuadrado elevado a la k o menos 1 a la 2k. O sea, esto que está aquí, menos 1 a la k al cuadrado, se puede poner como menos 1 a la 2k, que es lo mismo que menos 1 al cuadrado elevado a la k, y esto me queda 1 a la k, y esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que vamos a ponerlo así, que como k es natural, entonces k cuadrada, como k es natural, k es mayor o igual que 1. Pero entonces eso implica que k cuadrada es mayor o igual que 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces esto implica que 1 entre k cuadrada es menor o igual que 1. Y entonces 1 entre k cuadrada más 1 es menor o igual que 2. Y esto, si le sacamos raíz, como esto es mayor que 0, entonces esto implica que raíz de 1 entre k más 1 es menor o igual que raíz de 2. Entonces eso significa que esta norma de acá es menor o igual que la raíz de 2. Es decir, existe m igual a raíz de 2 tal que la norma de xk es menor o igual que raíz de 2 para toda k en los naturales. Entonces, por lo tanto, la sucesión xk es acotada. Entonces, esta sucesión que es acotada tiene una subsucesión convergente, y de hecho eso que estoy mencionando aquí es una de hecho es la versión más conocida del teorema de Bolzano-Weierstrass. Pero eso lo vamos a ver de hecho ahora, y después vamos a demostrar que voy a escribir, es que me quedo así porque me quedo pensando qué es lo que más conviene. Voy a escribir el siguiente teorema de esta manera. Entonces, espero que este ejemplo haya cumplido su función de entender qué es una subsucesión. Y entonces de aquí vamos a obtener el siguiente teorema. Entonces, teorema 2.3.2.
Entonces, si el punto X de Rn es punto de acumulación de una sucesión no constante. Entonces, ¿por qué pongo no constante? Porque el caso constante es trivial. Xk de Rn. Entonces, existe una subsucesión xn sub k de xk que converge a x. Es decir, que el límite cuando k tiende a infinito de xn sub k es igual a x. Y lo que dice el teorema de Bolzano-Ballestas en esta forma, que es lo que vamos a demostrar, que el teorema de Bolzano-Ballestas que demostramos la clase anterior implica esa otra versión del teorema de Bolzano-Ballestas. De hecho, hay una tercera que conecta con el teorema de Heine-Borel. Pero eso lo vamos a ver hasta la sección, hasta que veamos conjuntos compactos. Entonces, ese teorema de Bolzano-Ballestas lo que dice es toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Entonces, que es más o menos lo que está aquí. Entonces, vamos a demostrar esto. Demostración. De hecho, la demostración de esto es la misma. Igual que el teorema 1 de cálculo 1. Pero no voy a escribir la de cálculo 1 como en el pasado. Ahora voy a escribir lo que está aquí. Pero si ustedes van al libro, a los libros, ven este teorema, su versión de cálculo 1, la versión de cálculo de varias variables que vamos a demostrar aquí es la misma, solamente cambiando R por Rn y cambiando valor absoluto por norma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar el teorema de Bolzano-Ballestas, de hecho. Ah, no, porque ya tenemos el punto de acumulación. Entonces, como X que pertenece a Rn es punto de acumulación, entonces vamos a poner, supongamos que xk es una sucesión no constante en Rn. Entonces, como X que pertenece a R es punto de acumulación de A igual a la asociación xk, eso significa que para toda epsilon mayor que 0 existe un k en los naturales tal que el punto xk pertenece a la bola agujerada de radio epsilon z en x, o en otras palabras lo que quiere decir es que la bola agujerada de radio epsilon z en x, bueno, mi bola era con la n, o sea, es decir, la bola agujerada de radio epsilon centrada en x, intersección con el conjunto A es distinto del vacío, porque es un punto de acumulación. Entonces lo que vamos a hacer es construir una sucesión utilizando los radios positivos, porque esto es para toda epsilon mayor que 0. Entonces lo que tenemos es, vamos a ponerlo así. Entonces tenemos esto, tenemos nuestra sucesión de puntos, converge a x. Entonces, como ese x es un punto de acumulación para toda epsilon, entonces vamos a tomar la sucesión de epsilon igual a 1. Aquí voy a tener n1 de x. Entonces, para esta se cumple que la intersección, quitando al x con el conjunto, con la sucesión, con el conjunto A que contiene, que es
o sea, el conjunto A es el conjunto de puntos de la sucesión. Entonces, intersección con ese conjunto A, que son estos puntos, es distinta del vacío. Y luego voy a tomar epsilon igual a un medio. N un medio de X. Y luego voy a tomar N de un tercio y luego N de un cuarto. Y entonces los elementos que están adentro de esas bolas los vamos a tomar como los elementos de la subsucesión. Entonces de esa sucesión vamos a ir tomando elementos utilizando el hecho de que el punto es de acumulación. Ahí. Entonces, sea la sucesión de radios positivos que tienden a cero. De radios positivos vamos a ponerlo ya de una vez, epsilon k igual a 1 sobre k que tiende a cero para toda k que pertenece a los naturales. Entonces, como es un punto de acumulación, eso significa que los xk pertenecen a esta bola, sin incluir al punto x, porque el punto x puede no pertenecer a la sucesión. Entonces, dado esta idea que pusimos aquí con el conjunto, vamos a tomar x1, 1, el primer elemento de la subsucesión, como un elemento de xk, tal que ese xn1 pertenezca a la bola agujerada de radio 1 en X. Entonces, según el diagrama que dimos aquí, como esto es para toda epsilon, en particular para epsilon igual a 1, se tiene que, hay puntos de la sucesión que no son X aquí. Entonces, uno de esos puntos le vamos a llamar xn1, que está justamente en esta bola de radio 1. Y luego vamos a tomar o sea, vamos a seguir de la misma forma. O sea, tomamos xn2 que va a pertenecer al conjunto. Entonces voy a tener este xn1 y luego los siguientes van a ser, va a estar en el conjunto xn1 más 1, xn1 más 2, etcétera, el xn2. O sea, a partir de aquí tenemos el xn1. Luego aquí tendría el xn más 1, xn más 2, xn más 3, etc. Los voy como renumerando. Y dentro de todos estos que estoy renumerando, alguno de esos va a estar adentro de la bola de radio epsilon igual a un medio. Y entonces a ese punto que cumple, o sea, tal que xn2 esté en la bola de radio un medio de x, le voy a llamar xn2. Va a ser alguno de estos. Si se entiende el dibujo, espero, ¿no? O sea, voy a pintarlo acá más grande. O sea, lo que yo tengo es una sucesión que converge a X. Sabemos que la sucesión converge a ese punto en X. Entonces, como este punto es de acumulación por hipótesis, para toda epsilon que yo dé, ese conjunto va a tener puntos de la sucesión, quitando al x de aquí. Entonces para epsilon igual a 1, digamos que es esta. Entonces, para epsilon igual a 1, esta vecindad agujerada contiene estos puntos. Entonces uno de esos puntos yo le voy a llamar xn1. Y entonces el siguiente, que está aquí, va a ser xn1 más 1. Y luego el siguiente va a ser xn1 más 2. Y el siguiente xn1 más 3, etc. Entonces, de todos esos, voy a llamarle xn2 al que quede dentro de la bola de radio epsilon igual a un medio. Y entonces, como ese es punto de acumulación para esa epsilon igual a un medio, van a existir puntos de la sucesión que no son X. Entonces a uno de esos que quedan le llamo xn2 y así repito el proceso.
Entonces voy a poner otro. xn3 va a ser el que esté en xn2 más 1. Entonces a partir de ese, digamos que está aquí. Es este, por decir algo. Entonces sería xn2. Y entonces el siguiente lo vuelvo a renombrar como xn2 más 1, xn2 más 3, más 2, etcétera. Y entonces al que quede dentro de la bola de radio epsilon igual a 1/3, a uno de esos que quede acá dentro, de estos que quedan aquí, le voy a llamar xn3. Tal que xn3 esté en la bola agujerada de radio 1/3 alrededor del punto X. Y entonces siguiendo de este modo, escogemos xn sub k, que pertenece al conjunto xn sub k más 1, xn sub k más 2, etcétera, tal que xn sub k pertenece a la bola agujerada de radio 1 entre k centrado en x. Y entonces con eso, de esa forma, estoy construyendo una subsucesión. ¿De acuerdo? Y eso lo puedo hacer porque x es un punto de acumulación. Entonces lo que estamos viendo es que, es decir, existe una sucesión xn sub k que está en el conjunto A menos el punto X, donde el conjunto A es el conjunto dado por la sucesión, o sea, ese A es xk, conjunto de puntos, tal que esta sucesión converge a X también, por construcción. Por construcción, n1 es menor que n2, es menor que n3, etc. Y el límite cuando k tiene infinito de x n sub k es igual al mismo x. Entonces es decir, xn sub k es subsucesión de la sucesión xk, y como xn sub k pertenece a la vecindad agujerada de radio 1 entre k centrada en x, entonces eso implica justo lo que puse aquí. Así que vamos a borrar esto. Y eso implica que el límite por definición de sucesión convergente, que el límite cuando k tiene infinito, entonces ya no pongo la definición de nuevo porque ya vimos lo que es una sucesión convergente, que significa esto de aquí. Entonces el límite cuando k tiene infinito de esta sucesión, que es una subsucesión, es igual a el mismo x. Entonces, ¿qué tenemos? Es decir, que dado, o sea, epsilon mayor que 0, entonces por la propiedad arquimediana que dijimos que se cumple en Rn, existe un natural que vamos a llamar j. En los naturales tal que 1 sobre j es menor que epsilon. Para toda j mayor o igual que esa j mayúscula. Te voy a poner así, que esa j mayúscula. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, que xnj pertenece a la bola de radio epsilon j centrado en x, con epsilon j igual a 1 sobre j chiquita, que es menor o igual que 1 entre j grande. Y eso, a su vez, por la propiedad arquimediana, es menor que epsilon. Entonces, por la definición de bola, o de vecindad, está. Entonces, esto que está aquí significa que la norma de xn sub j, que es el elemento que está aquí, menos x, es menor que epsilon. O es menor que epsilon j, y ese epsilon j es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, hemos justificado que bueno, acá
digamos, para que quede aquí, pues. Entonces, por lo tanto, tenemos que el límite cuando j tiende a infinito de xnj es igual a x. Bueno, ahí le puse otro índice en vez del índice k. Entonces, esto que está aquí lo estamos justificando con la propiedad arquimediana acá. Entonces, tenemos demostrado el teorema. Entonces, también el ejemplo anterior nos da una pista de algo que sucede para sucesiones en Rn, que es que una sucesión va a ser convergente si solo si las sucesiones componentes convergen. Entonces aquí vimos que la sucesión no converge y que de hecho ¿por qué? Porque cada una de las sucesiones que está aquí no es una sucesión convergente. De hecho este menos 1 a la k, esta sucesión es una sucesión alternante. Y es aprendieron en el cálculo 1 que no converge. Entonces todo aquí, repito, porque es importante para su examen que viene. Si necesitan usar cualquier teorema de sucesiones de cálculo 1, lo pueden usar. Para demostrar que las sucesiones componentes son convergentes. ¿Por qué lo digo? Porque viene el teorema importante de esta sección. Pero antes vamos a dar un lema. Nosotros demostramos en la parte 4, y aquí tengo abierto justamente el PDF en el Classroom para ver qué teorema era. Aquí está. Es el teorema 1.4.7. Entonces vimos que en Rn teníamos que la norma infinito es menor o igual que la norma 2. Y eso es menor o igual que raíz de n por la norma infinito. Entonces, lo cual quería decir que la norma 2 era equivalente con la norma infinito. Y también vimos que la norma 2 era menor o igual que 1 entre raíz de n por la norma 1. Y esto era menor o igual que la norma 1. Y entonces lo que decía esto es que, y de hecho demostramos en general que todas las normas eran equivalentes. Entonces esto era el máximo. De hecho era el supremo, pero por ser un conjunto finito, un conjunto por tener dimensión finita el Rn, entonces ese supremo se convertía en máximo. Bueno, esto ya lo discutimos antes. Sí, por estar en Rn. La norma infinito. Entonces vamos a ver el siguiente lema. Lema 2.2.1. Vamos a decir que si x pertenece a Rn, entonces el valor absoluto de x y es menor o igual que la norma 2 de x, que no le voy a poner el 2 porque es la norma euclidiana que mencionamos en su momento que íbamos a estar usando. Eso es menor o igual que raíz de n por la norma infinito. Entonces, para toda i que pertenece a in, recuerden que el in es el 1, 2 hasta n. Finito. Entonces vamos a demostrar esto rápidamente. Entonces nosotros vimos que Rn era un espacio de Hilbert. Y entonces por ser un espacio de Hilbert, de hecho es un espacio pre-Hilbert también. Entonces se cumple como Rn es un pre-Hilbert. Y de hecho por ser un espacio de Hilbert, pero vamos a poner esto, se cumple la desigualdad de Cauchy-Bonniakowski-Schwarz o desigualdad CBS. Entonces, ¿qué decía esa desigualdad? Que el producto interno de x con y valor absoluto era menor o igual que la norma de x por la norma de y para toda así nada más. Y entonces nosotros vamos a tomar EJ como la base, va a ser un vector que está en Rn para toda j que pertenece a in. Entonces esos son vectores en Rn. Entonces eso implica, digamos aquí, para x, y que pertenece a Rn, que es lo que iba a poner. Entonces este pertenece a Rn en particular. Entonces eso implica que la norma de el valor absoluto de x con EJ es menor o igual que la norma de x
por la norma de J para toda J. Pero el EJ es el vector unitario que tiene la entrada 1 en la jésima componente. Y entonces la norma 2 de esto es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues es igual a 1. Entonces esto es igual a la norma de X. Y ahora, como EI es base de Rn, entonces X que pertenece a Rn se puede escribir es tal que X lo puedo escribir como XI por EI. ¿Y se acuerdan de esta notación, no? Índice repetido era lo mismo que tener la suma desde igual a 1 hasta n en este espacio de XI por EI abajo. Entonces, esto me dice que el producto interno de X con E. Y aquí voy a cambiarle el índice para... O sea, recuerden que esto es un índice mudo. Entonces, esto es exactamente igual que XJEJ. Entonces, esto es igual a XJEJ con EI. Y como esto era un espacio con producto interno, este es un número, sale, queda XJ por EJEI. Y habíamos visto que esto era la delta de Kronecker, entonces nos queda XJ delta JI. Y esto es igual, este índice se contrae con este, o lo que es lo mismo, esta delta es distinto de 0 cuando J es igual a I. Entonces esto me queda X a la I abajo. ¿Sí se entiende eso? Entonces, la notación de esto, siempre que vean un índice arriba, como que se elimina y me va a quedar el índice abajo de la cosa que tengo. XY. Pero si no lo entienden así, véanlo desde el punto de vista de que la delta de Dirac es igual a 1 si I es igual a J y es igual a 0 si I es distinto de J. Entonces, cuando esto es distinto de 0 es cuando I es igual a J. Entonces, si I es igual a J, voy a tener si no quieren usar los índices repetidos, pues sería XJ por delta G I. Esto me queda como XI. Tomando la J igual a I. Perdón, el XI abajo. De esa manera. Entonces se contrae este con este, se va y me queda el I abajo. Muy bien, entonces lo que tenemos es que sustituyendo aquí en el CBS me queda que el valor absoluto de XI es menor o igual que la norma de X. Es menor o igual que la norma de X. Pero ya había demostrado que la norma de X era menor o igual que esto. Entonces por el teorema 1.4.7 XI es menor o igual que la norma de X y esto es menor o igual que raíz de n por norma de X infinito. Que esto es para toda I que pertenece a IN. Entonces, hemos demostrado este pequeño lema que vamos a utilizar para el teorema fuerte, el teorema importante en sucesiones. Teorema 2.3.3. Si tengo la sucesión XK, sucesión NRN, y X pertenece a Rn, entonces vamos a tener que el límite cuando K tiene infinito de la sucesión XK es X, si solo si el límite cuando K tiene infinito de las componentes XKJ es igual a XJ para toda J en IN.
¿De acuerdo? Entonces, digamos, este xk es una sucesión en Rn, significa que esto tiene de nueva cuenta, como lo habíamos visto. Si lo quieren ver como un vector, pues es xk1, xk2, tiene estas componentes en Rn. Y este x, como está en Rn también, pues tiene componentes x1, x2, etcétera, hasta xn. Entonces, todo eso me dice esto de aquí. Entonces, en palabras, lo que este teorema dice es que el teorema más importante, bueno, no el más, todos los teoremas son importantes, pero digamos este es muy importante. Entonces, una sucesión en Rn converge si solo si cada componente converge. Y entonces si nosotros negamos esto, es decir, si una componente, o si al menos una componente no converge, eso implica que la sucesión no converge. Y si la sucesión en Rn no converge, eso implica que al menos una de las componentes no converge. Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces, si llevaron lógica, saben que siempre pueden cambiar este por su equivalente, que es no Q si solo si no P. Exactamente lo mismo. Entonces, si quiero demostrar que una sucesión en Rn no converge, basta con que una de sus componentes no sea convergente. Entonces vamos a demostrar esto en estos pocos minutos que nos quedan. Demostración. Vamos con la ida. Entonces, bueno, ponen sea xk sucesión nRn y x nRn. Entonces, vamos a suponer que el límite cuando k tiene infinito lo voy a poner así, que es otra notación, de xk es igual a x. Entonces, por definición, o sea, yo por ejemplo aquí estoy hablando y si no escribo por definición, no importa porque ya lo dije, pero si ustedes en el examen no lo ponen, pues yo no escucho lo que están pensando, evidentemente. Bueno, no yo, Arturo o Jorge. Entonces hay que escribirlo. Entonces esto implica por definición que para toda epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que a partir de ahí todos los elementos entran, es decir, la norma de xk menos x es menor que epsilon, o xk pertenece a la bola de radio epsilon centrada en x, que es exactamente lo mismo, como lo quieran poner, en términos de bolas o de norma, que es totalmente equivalente. Entonces, por el lema que acabamos de ver, 2.3.1, ¿qué significa eso? Que si yo tengo esta norma, entonces el lema me dice que esta norma es mayor o igual que xy. Valor absoluto de sus componentes. Entonces por el lema 2.3.1, xki menos xy es menor o igual que la norma de xk menos x, y eso es menor que epsilon para toda k que pertenece a n. Perdón, aquí me equivoqué, para toda k mayor que n, perdón. Porque es a partir de la n en el n más 1, entonces todos están adentro. Para toda k mayor que n. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues es decir, para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que xki menos xy valor absoluto es menor que epsilon para toda k mayor que n. ¿Y qué significa? En otras palabras, que el límite cuando k tiende a infinito de la componente
yésima o jésima, el índice que le quieran poner a esto, es igual a xi para toda i en y n, y hemos demostrado la primera. Y la vuelta lo que nos dice es, bueno, ahora vamos a suponer que el límite cuando k tiende a infinito de xkj es igual a xj para toda j que pertenece a in. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, por definición, para toda epsilon mayor que 0 existe un nj que vamos a etiquetar así, o sea, para cada j existe una n. ¿De acuerdo? O sea, como esto es para toda j, digamos que tienen el límite de xk1 igual a x1. Luego el límite de xk2 igual a k2, etc. Entonces, para este, por ejemplo, existe una n1, para este existe una n2, tal que etc. Entonces, en vez de poner todas estas, todo, pues ponemos que existe una nj para cada j de aquí. Entonces existe una nj que depende de epsilon, tal que valor absoluto de xkj menos xj es menor que epsilon. Vamos a decir epsilon prima para toda aquí. Para toda, porque vamos a tener que ajustar esa epsilon, para toda k mayor que nj. Y entonces tenemos un montón de n's, ¿verdad? Como esto es para toda j, nij. Entonces eso significa que tengo n1 de epsilon prima, tengo n2 de epsilon prima, etc. Entonces vamos a tomar el máximo de todas esas. Entonces sea n igual al máximo de n1 hasta n. Y entonces por definición de máximo, eso significa que n es menor o igual que nj. Pero esta nj es menor que k. Que es esto de acá, es menor que k. Entonces esto implica que n es menor que k. Pero la norma de xk menos x, o sea, tenemos que, a ver, esto es menor que k. Entonces, como valor absoluto de xkj menos xj es menor que epsilon prima, y este valor absoluto es mayor que 0 siempre, entonces cuando eleve al cuadrado se va a respetar la desigualdad. Entonces voy a tener xj menos xj al cuadrado va a ser menor que epsilon prima al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para toda j. Entonces, de nueva cuenta, ¿qué significa eso? Pues que tengo xk1 menos x1 al cuadrado es menor que epsilon prima al cuadrado. Tengo que xk2 menos x2 al cuadrado es menor que epsilon prima al cuadrado. Y tengo que xkn menos xn al cuadrado es menor que epsilon prima al cuadrado. Entonces, si sumo todos estos, entonces lo que voy a tener es que, bueno, y este valor absoluto lo puedo escribir simplemente como está al cuadrado, lo puedo dejar como xk1 menos x1 al cuadrado, sin el valor absoluto. Así. Entonces eso significa que tengo xk1 menos x1 al cuadrado más xkn menos xn al cuadrado. Es decir, esto es la suma desde j igual a 1 hasta n de xkj menos xj al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces los libros simplemente se saltan de acá hasta el final, no explican nada de esto. Porque se sobreentiende que entienden la notación o lo que uno está haciendo ahí. Pero bueno, a veces uno se pierde y por eso nosotros estamos acá para ayudar. Entonces, ¿cuántas veces tengo que sumar esto?
Pues esto de aquí es n veces epsilon prima al cuadrado. Entonces esto es menor que n veces epsilon prima al cuadrado. Y esto por otro lado es la norma de x kj menos xj al cuadrado. Entonces, de aquí lo que tenemos, por todo eso que está en verde, es que la norma de x kj menos xj al cuadrado es menor que n veces epsilon prima al cuadrado. Entonces, como esto es positivo, de nueva cuenta, sacando raíz, me queda que la norma de xkj menos xj es menor que la raíz de n por epsilon prima, así nada más. Pero entonces tomamos, como esto es para toda epsilon prima, como es para toda epsilon prima mayor que 0, pues tomamos epsilon prima igual desde un principio, que es como va a aparecer en los libros, que existe, que para toda epsilon esto es menor que epsilon entre raíz de n. Entonces, si tomamos esto, se tiene que la norma de xkj menos xj es menor que raíz de n por epsilon entre raíz de n, que es igual a epsilon para toda j. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es que para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que se cumple con esto la norma de xkj menos no, pero aquí ya no estoy tomando, perdón, aquí me equivoqué, aquí ya no estoy tomando esto, a ver, acá, esto que está aquí, sí, esto justo es sin esto. Entonces queda así. Esto ya está de más. Entonces tenemos que la norma de xk menos x es menor que epsilon para toda k mayor que n. O en otras palabras, el límite cuando k tiene infinito de xk es igual a x. Entonces, por lo tanto, una sucesión nRn va a converger sí, solo sí, cada sucesión en R, porque cada una de estas, digamos, cada xkj es una sucesión o una función que va de R en R. Y estas son sucesiones que ya conocemos. Conocemos un montón de cosas respecto a estas sucesiones. Entonces, este teorema lo que nos dice es: tú puedes usar todo lo que aprendiste en cálculo 1 para ver si una sucesión en Rn converge o no. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver la sucesión, por ejemplo, xk que sea igual a 1 entre k, k entre k más 1 vamos a poner, y menos 1 a la k sobre k al cuadrado. Entonces esta xk es una sucesión en R3. ¿De acuerdo? ¿Qué componentes tiene? Pues tiene la componente x1, que es 1 entre k. Tiene xk componente 2, que es k entre k más 1. Y tiene la componente 3, que es menos 1 a la k entre k al cuadrado. Entonces converge. Pues según el teorema que acabamos de demostrar, converge sí, solo si cada una de estas converge. Entonces en cálculo 1 demostramos que el límite cuando k tiende a infinito de 1 entre k es igual a 0. Entonces, el límite cuando k tiende a infinito de xk1 es el límite
cuando k tiende a infinito de 1 entre k, y eso es igual a 1. Ah, no, perdón, es igual a 0. A 0, lo acabo de poner acá. Y ahora, el límite cuando k tiende a infinito de xk2 es el límite cuando k tiende a infinito de k sobre k más 1. K sobre k más 1. ¿Y cómo demuestro esto? Pues uso todos los métodos que aprendimos en cálculo 1. Entonces esto es dividir entre la potencia más grande. Entonces me queda el límite cuando k tiende a infinito de k sobre k, que es 1. Me voy a ponerlo. K sobre k entre k más 1 sobre k. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 entre k. Entonces el límite de 1 es 1, el límite de 1 es 1 y el límite de 1 entre k es 0. Entonces esto converge a 1 también. Y tenemos la sucesión límite cuando k tiende a infinito de xk3, que es el límite cuando k tiende a infinito de menos 1 a la k entre k cuadrado. Entonces aquí, para ver si esto converge o no, puedo usar todo lo que yo aprendí en cálculo 1. Entonces sabemos de cálculo 1, sabemos que podemos utilizar el criterio de Leibniz. Entonces el criterio de Leibniz lo que decía es que si tengo esta sucesión menos 1 a la k por una sucesión acá, y acá es mayor o igual que 0, de manera que es decreciente, o sea que acá más 1 sea menor o igual que acá, y acá tiende a 0, entonces podemos decir que la sucesión converge. Entonces ese es uno que podemos utilizar, y el otro es el de las series alternantes. Entonces si usamos el criterio de Leibniz en este caso, pues nosotros tenemos que esto se escribe como, o sea, menos 1 a la k entre k cuadrado se escribe como menos 1 a la k por 1 entre k cuadrado, en esta forma. Y 1 entre k cuadrado es mayor que 0, de hecho. Y también tenemos que k es menor que k más 1. Entonces esto implica que 1 entre k más 1 es menor que 1 entre k. Es decir, que ak más 1 es menor que ak, tomando ak como 1 entre k. Al cuadrado, perdón. Entonces esto es al cuadrado. Me faltó elevar al cuadrado. Entonces esto implica que, a ver, voy a ponerlo así. Entonces esto es igual a menos 1 a la k por a a la k, donde a a la k es 1 entre k cuadrado. Entonces vemos que a la k igual a 1 entre k al cuadrado es mayor que 0. Cumple con esta. Luego, sabemos que k es menor que k más 1, porque k es natural. Entonces k cuadrado es menor que k más 1 al cuadrado. Entonces esto implica que 1 entre k más 1 al cuadrado es menor que 1 entre k cuadrado. En otras palabras, a la k más 1 es menor que acá, cumpliendo con esto. Y además, esta acá, entonces, si k tiende a infinito, acá igual a 1 entre k cuadrada, demostramos en cálculo 1 que tiende a 0. Entonces cumple el criterio de Leibniz. Entonces esto es igual a, más bien esto converge. Pero no me dice quién es el límite, ¿ven? Entonces con esto yo puedo decir que, por lo tanto, mi sucesión xk converge en R3. Ahora, ¿a quién converge? Bueno, pues el criterio de Leibniz solo me dice si converge o no. Tengo que ver a quién converge esto. Entonces,
utilizamos más criterios que vimos en cálculo uno. Entonces quizá si solamente me preguntan si esta sucesión es convergente, que es lo que me decía aquí, basta con ver que esto converge también, y esto, por el criterio de Leibniz, converge también. Entonces, por lo tanto, por el teorema 2.4, que es el que vimos acá, punto 3. ¿A quién converge? Bueno, pues faltaría ver. Faltaría calcular el límite cuando k tiende a infinito de menos 1 a la k entre k cuadrada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues nosotros sabemos por propiedades del valor absoluto que un AK está entre sus valores absolutos. El valor absoluto de AK y entre menos el valor absoluto de AK. Esto lo demostraron en cálculo 1 para números reales. Entonces, como AK es 1 entre K cuadrada, el valor absoluto de 1 entre K cuadrada es lo mismo que 1 entre K al cuadrado. Entonces tenemos que menos 1 entre K cuadrado es menor o igual que AK, o sea, más bien, perdón. En este caso el AK que vamos a tomar es menos 1 a la K. Estoy abusando mucho de la notación. Menos 1 a la K sobre K cuadrado. Entonces, valor absoluto de AK es igual a valor absoluto de menos 1 a la K entre valor absoluto de K cuadrado, que es K cuadrado. Y entonces este menos 1 a la K puede ser positivo o negativo, pero el valor absoluto lo hace positivo siempre. Entonces me queda 1 entre K cuadrado. Entonces esto significa que menos 1 entre K cuadrado es menor o igual que AK, que es menos 1 a la K sobre K cuadrado, y esto es menor o igual que este, que es 1 entre K al cuadrado. Pero 1 entre K cuadrado tiende a 0 si K tiende a infinito. Entonces, por el teorema del sándwich, cálculo 1, todo esto es cálculo 1, no se les olvide, cálculo 3 acaba aquí. Cálculo 3 me dice, puedes usarlo de cálculo 1 para ver si esta cosa converge o no, y para calcular el punto de convergencia si te lo piden también. Entonces el problema me decía, ¿converge? Bueno, ya lo he resuelto. He dicho que sí, converge. ¿A quién converge? Una nueva pregunta. Bueno, vamos a aplicar otras técnicas que aprendimos en cálculo 1 cuando vieron el tema de series y de sucesiones al final y al principio. Entonces, nosotros no pudimos ver el tema de series, pero se supone que está en el temario. Entonces, por el teorema del sándwich, esto significa que menos 1 a la K entre K cuadrado converge a 0. Converge a 0. Entonces, por lo tanto, este límite es 0. Y entonces, xk converge al punto 0, 1, 0. 0, 1, 0. En R3. Entonces, si ustedes lo pintan así, pues es 0, x1, x2 vale 1 y x3 vale 0. Entonces converge a este punto. Y los puntos de la sucesión, pues si quieren los pueden pintar con computadora o lo que sea para ver cómo van. Pero esa es una serie convergente a final de cuentas. Entonces también pueden aplicar otro teorema que decía en cálculo 1 que si el valor absoluto de una serie converge a 0, entonces la sucesión converge a 0 también. Entonces en este caso, digamos que el valor absoluto de AK es igual a menos 1 a la K entre K cuadrado. Entonces igual a 1 entre K cuadrado, y esto converge a 0 cuando K va a infinito. Entonces esto implica que el AK converge a 0. Entonces este es otro teorema de cálculo 1 que pueden utilizar. Todo lo de cálculo 1 lo pueden utilizar acá.
¿De acuerdo? Entonces, si quieren ver cómo se ven las sucesiones, bueno, pues pondrían xk1 igual a, que era 1 entre k. Entonces esto es el punto, los puntos 1 para acá en los naturales. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera. Luego tienen el xk2 que es, si se me olvidó, k entre k más 1. Bueno, pues es 1, 1 más 1, 2, un medio, 2 entre 2 más 1, 3, 2 tercios, 3 entre 3 más 1, 4, 4 entre 4 más 1, 5, etcétera. Entonces esto vimos que se va a 0, esto vimos que se va a 1 y el otro xk3 que es menos 1 a la k sobre k al cuadrado. Entonces para k igual a 1 pues es menos 1 entre 1 menos 1. Luego si k vale 2, entonces tenemos 1 entre 4. Si k vale 3, pues tenemos menos 1 entre 9. Si k vale 4, pues tenemos 1 entre 16, etcétera. Y esto se va a 0. Entonces, si pues esto lo pueden graficar como dije, lo voy a poner aquí de manera muy burda. Entonces, x1, x2, x3. Entonces, esta, digamos las sucesiones en Rn serían los puntos. Si pongo xk, las sucesiones serían 1, un medio, menos 1. Un medio, 2 tercios, un cuarto. Un tercio, 3 cuartos, menos un noveno, etcétera. Entonces pueden graficarlas aquí. Entonces, por ejemplo, 1, un medio, si este fuera 1, un medio, menos 1. Entonces tendría un punto por acá. Luego un medio, 2 tercios, un cuarto. Un medio, 2 tercios, un cuarto por acá. Un tercio, 3 cuartos, menos un noveno. Un tercio, 3 cuartos, menos un noveno. Entonces va a ir así, pero al final va a converger a 0,01 a este punto que está aquí. Entonces esto lo pueden graficar en la computadora usando la herramienta que quieran, si lo quieren visualizar. Ahora un ejemplo para acabar. Ejemplo número 2. Entonces vamos a poner este ejemplo número 1. Ejemplo 2. Y nos va a quedar media hora para lo de Cauchy. Por ejemplo, la sucesión xk. Y vamos a ver una que no converja. Y en R4, por ejemplo, no sé, k más 1 sobre k cuadrada sobre 1 más 2k cuadrado, y un alternante menos 1 a la k, y un 1 entre k más 1. Entonces, evidentemente, xk1 igual a k más 1 entre k. Lo voy a hacer rápido. Si divido todo entre k, me da que esto converge a 1. Luego xk2, que es k cuadrada entre 1 más 2k cuadrado, entre k cuadrado, esto me queda 1, esto se va a 0, esto me queda 2, entonces esto converge a un medio. xk4 es 1 entre k más 1, entonces esto va 1 entre k, 0, 0 entre 1, entonces se va a 0. Y xk3, que es esta alternante, pues esta es menos 1, 1, menos 1, 1, etcétera. Esta no converge. Entonces, por el teorema 2.3, no, 2.4, 2.4, 2.3.3. Por el teorema 2.3.3, xk
no converge, etcétera. Entonces con eso pueden ver más ejemplos en la ayudantía y resolver su tarea. Lo que sigue es ver sus sesiones de coaching.